Hola, muy buenas tardes, embajadores, embajadoras de la paz de la red de Peace is Possible, amigos de otros países que nos acompañan. Mi nombre es Sofía Zúñiga, presidenta de la red de Peace is Possible, y tenemos como invitada especial a Victoria Andrea, quien es catedrática y también especialista en arte. Precisamente esta semana que estamos celebrando la Semana de Educación Artística en Chile, SEA, que es por parte de UNESCO, pero que tiene sede en Chile, tenemos la misión de entrevistar a embajadores y embajadoras para preguntarles acerca de la formación artística y el desarrollo del arte en Latinoamérica, para poder saber cómo es que el arte contribuye a la paz. Y bueno, quisiera preguntarte, Andrea, para ti, ¿cuál es la importancia del arte en el desarrollo personal de un individuo? La importancia del arte en el desarrollo de un individuo es vital, en especial cuando careces de otra información paralela. Me refiero a educación formal de primaria y secundaria. En los planes y programas, por lo menos en Chile, no es obligatorio totalmente la formación artística, es electiva. Tú tienes que elegir entre música, entre la parte de la plástica, que es la manualidad, el uso de las manos, etcétera. Puede usar opciones, pero no es aplicable a la parte teórica. Entonces tu pregunta, ¿qué pasaría si no hubiera esa formación académica? ¿Me puedes repetir la pregunta para poder reformular la respuesta? Así es. ¿Cuál es la importancia del arte en el desarrollo personal de un individuo? Ya. El desarrollo personal del individuo. Hagamos un paralelo. ¿Qué pasaría si esa persona que no tiene la formación desde el colegio, desde la escuela, desde lo que te da el Estado gratuita o pagadamente de modo privado? Esa persona no tiene la capacidad y el desarrollo porque no se dio la instrumentalización para, por un lado, manejar los códigos que se ocupan del lenguaje artístico. Es decir, así como tú puedes aprender a leer un libro, utiliza los caracteres de la palabra, ¿ya? Del lenguaje escrito. El arte también tiene sus códigos de lectura. El arte se lee, no se ve, no se escucha solamente, se lee. Tiene un principio y un fin, tiene una secuencia. Y si careces de la formación previa, de base, de estructura, lo más probable es que puedas sentir. Dentro de las áreas artísticas, la más sensitiva o visceral, donde no necesitas tanta preparación y que puedes igual apreciar el arte, por ejemplo, sería la música. Pero, ¿qué pasa a nivel humano, a nivel personal en tu desarrollo, en tu relación con el otro? No tienes empatía. ¿Por qué? Porque tus ojos, a nivel visual, tu conducta no está educada para observar. Es decir, en el arte, cuando se te enseña la parte manual, aunque sea hacer pequeños trabajos en el colegio desde la infancia, y la coordinación motriz que desarrolla, también a la vez te habilita y posibilita observar multiperspectivas desde el mismo objeto o de estudio en este caso. Supongamos en una casa, si llegas y tienes un problema de reparación, da lo mismo lo que sea, va a tener una única solución que a lo mejor te dieron en un programa de, no sé, podría ser economía doméstica, por decir algo así, pero no va a tener la capacidad de crear, de desarrollar la creatividad desde un punto de vista más libre. Entonces, ¿qué pasa a nivel humano? Eres poco empático, no tienes la capacidad para ver miles de perspectivas que no están dadas. Entonces tú no buscas la respuesta en ti mismo a nivel de observación de tu entorno, no está desarrollado, y eso desde ti hacia el mundo, y no solamente desde ti para ti. No sé si por ahí va la pregunta, ¿me puedes excelente, porque haces énfasis en la sensibilidad que provoca el arte en los individuos para poder ser personas creativas, porque todos somos seres creativos, pero para desarrollar la creatividad y poder solucionar los problemas, ¿no? Porque quien quizás no tenga esa sensibilidad artística, esa formación artística, pues va a carecer de estas habilidades, ¿no? Estas habilidades para poder encontrar nuevas soluciones. Quiero comentar... El educar el ojo. Así es. Quiero comentarles que Victoria Andrea es licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas, también licenciada
En arte, mención pintura, es diplomada en medio ambiente, mención de conflictos, diplomada en habilidad y medio ambiente. Y bueno, eso se los comento porque la perspectiva de la cual ella nos habla acerca de la importancia del arte en un individuo, ahorita que tú me comentabas acerca de que puede que no sea empático, pues, pues si le falta el arte, también puede que no sea empático a los problemas de los otros, ¿no? También a verlo desde una perspectiva más amplia. Y, Esa es la identificación de conocimiento, a eso me refiero. ajá, y Porque no, quisiera, la gente se ajá, queda sin juntar las piezas, es decir, te enseñan algo y crees que lo va a ocupar y que todos los problemas que te planteó, por ejemplo, el profesor en clase, ya sea a nivel de pregrado, posgrado o en el colegio, o escuela básica, secundaria, te vas a quedar con eso, pero cuando la pregunta y el entorno cambie, tú no eres capaz de instrumentalizar lo que se te dio con un contexto diferente. Entonces, ¿cómo integras el conocimiento? Yo siempre le digo a los alumnos, por favor, junta las piezas y empieza a ver como a través de la semiótica se ve la relación entre las partes, el todo y las partes entre sí. ¿Te has dado cuenta que muchas veces, hasta en las cosas más simples, comprar un foco para la casa, por ejemplo, la gente ve el objeto en sí mismo, dice, ah, qué bonito, pero no lo ve colgado en el muro, que tiene un color, que tiene un entorno, en un radio urbano, con toda una historia y una carga. Es más allá, entonces falta una visión que es más panorámica, más de top-down, ¿ah? De arriba hacia abajo. Y eso es lo que ve como sesgado. Una persona sin desarrollo artístico, por un lado, es como si le faltara un ojo. Es como si mirara a través de una anteojera de un caballo. No ve todo, ve una parte. Y tiene, depende mucho de otros. tiene muchísimo sentido y quisiera preguntarte, ¿cómo crees que es la relación con el arte y una persona que está capacitada para resolver conflictos? ¿Cómo le puede ayudar el arte a una persona que, que quiere ayudar a resolver conflictos en un entorno social? Bueno, más o menos lo mismo que te estaba diciendo, una persona que tiene un conocimiento artístico, tiene la capacidad de uno, bueno, cuando uno estudia de partida arte o algo relacionado con arte, el área que sea, siempre te plantean un desafío y por ende uno está pendiente de desafiar al profesor. El profesor te dice, este es el planteamiento, esto es lo que queremos que hagan ustedes. ¿Y cómo lo haces? ¿De qué forma lo propones? ¿Cómo lo desarrollas? Eso es tu libertad de opción. Entonces, en ese momento, tú eres capaz de reaccionar, dar respuestas rápidas ante una propuesta, ante un eminente, digamos, desafío. Entonces es más competitiva la persona. Segundo, cuando es evaluado, esa persona a nivel teórico se expone a sus pares, compañeros, y tiene que aprender a ser resiliente, es decir, a aceptar la crítica. Entendamos crítica como una opinión que te hace crecer, no tóxicas opiniones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Frente a esa opinión, tú ya estás acostumbrado a recibir un impacto positivo o negativo y te refuerza y a la vez te hace crecer también cuando es negativo porque te hace resiliente. Dices, sí, me equivoqué, podría haber sido de esta otra forma. Pero una persona que no está expuesta a la exhibición pública de su propio trabajo, cuando ya ha desarrollado más habilidades y expone, por ejemplo, ya sea porque es un intérprete de música, de canto o tiene una banda a nivel pop, da lo mismo, tiene que mostrar su trabajo. Y ahí hay gente que le va a gustar o no le va a gustar y quien no tiene la preparación, pero de todas formas va a opinar. Eso olvídate, siempre van a opinar. Y los que más opinan son los que menos saben. Entonces, imagínate el fracaso. Te enfrentas constantemente a que a alguien no le guste y esa persona puede que tenga o no razón. Y si no la tiene, te lo va a decir igual y tú tienes que decir, ¿sigo? ¿No sigo? ¿Tengo la habilidad? ¿Vale la pena seguir con esto? Entonces, si el tipo no está seguro y no tiene un afianzamiento ante todo el impacto que provoca su trabajo, ¿qué va a pasar si esta persona no tuviera esa preparación? No es resiliente, entonces te facilita en otra área, aunque fuera el tipo abogado o fuera ingeniero o arquitecto. Yo tengo estudios de arquitectura también, te voy a nombrarlo, pero en arquitectura también se trabaja en base a conflictos y a planteamientos, cómo resolverlos. Así es. Entonces, y también los profesores son bastante duros,
y te van a hacer pedazo la maqueta. No te van a decir, no me gustó, simplemente te la rompen, incluso se burlan algunos. No es muy pedagógico, pero eso es lo que se da. Y eso se da en la realidad cotidiana. ¿Mm? En México pasa también, me hiciste recordar un maestro de arquitectura que nos aventaba los proyectos de geometría y si estaba, sí, de verdad, los aventaba al piso para saber si estaba bien la estructura. Si estaba bien la estructura y estaban intactos, pues entonces empezaba a calificar, pero si no, si la geometría no estaba bien, no estaba aplicada correctamente, pues no se tomaba ni la molestia de calificarlo. Exacto, si se para arriba de la maqueta y la maqueta no resiste, no va a resistir el edificio, lo más probable. Sí, es curioso, pero pasa, ¿no? A veces ocupamos esos ejemplos para poder entender, ¿no? Lo profundo del contexto de lo que nos quieren decir. Y quiero Y bueno, tienes que saber desde el punto emotivo. ¿Qué pasa cuando tú eres, y si tú recuerdas cuando eras alumna, que cuando imagínate, tienes 16, 18 años, en primer año, imagínate, vas saliendo recién, sumamente protegida, donde tú algo no te molesta, le dices a tu papá, y tu papá habla con el profesor a veces, pero en este caso nadie te defiende, entonces, y más encima recibes la burla de todos tus compañeros, y eso pasa semana a semana en cada entrega, y en arte es lo mismo, es muy similar. Entonces, bueno, depende de cada sistema pedagógico que utilices, no es lo ideal, pero sí, si uno lo toma bien, de una buena forma, te está preparando para un mundo bastante duro y agresivo, y de hecho lo es, y es peor, porque mientras más educación tiene la persona que te puede estar atacando de buena o mala manera, tú tienes que saber analizarlo, observarlo. Y eso es lo principal, la capacidad de observación del entorno te hace más consciente, más sensato. Entonces, ¿vale la pena hacer esto, molestarse? ¿Vale la pena pelear con una persona si eso a largo plazo o corto plazo te va a perjudicar? Las consecuencias de tus omisiones y actos. Y ahí está el poder de decisión que te lo dio el arte, porque te dice, ¿sigo puliendo este trabajo o llego hasta aquí? Y lo dejo con eso prístino, eso puro, esa espontaneidad que tiene el trabajo. O lo sigo perfeccionando hasta llegar hasta el límite de la autodestrucción, como cuando uno limpia una prenda y quiere sacar la mancha y termina sacando hasta la tela. y voilà. Bueno, algo que a mí me fascina del arte y sobre todo de las exposiciones es que sea cual sea la perspectiva del artista, el arte provoca reflexión, provoca pensamientos. Yo tengo aquí colgado, pegado en la pared, un póster que me encantó, que estaba en el Museo de Reina Sofía en Madrid, y es del Che Guevara, y dice, un guerrero no muere para que se lo cuelgue en la pared. Y es un póster para colgarlo, ¿no? O sea, sí me explico, es algo como sencillo que hace reflexionar mucho, y a mí me encantó. Yo lo adquirí, lo puse y lo colgué precisamente por ese contraste para recordarme que el valor de las personas va más allá del icono que pueden crear socialmente, sino del personaje que pueden ser, sino cuál es la trascendencia del trabajo, de lo que logró, de lo que hizo, de las puertas que abrió. Eso es lo que a mí me dejó reflexionando, ¿no? Entonces, a mí me encanta pasar por las galerías, ver exhibiciones nuevas, porque siempre me dejan pensando, siempre me hacen reflexionar. Bueno, el objetivo del arte... Sí, y a lo mejor bueno, a lo mejor la interpretación del artista quizás es distinta, pero la mía ya es otra, y ya luego se hace diferentes interpretaciones colectivas, ¿no? Entonces eso me parece fantástico. Mira, respecto a eso mismo, el arte tiene como objeto perturbar. Es decir, si tú vas a una exposición o simplemente ves un diseño, pero hay arte en todos lados, desde la ingeniería o el diseño industrial, desde el mismo celular que nos está grabando o la cámara, está hecho por un artista que está diseñando la parte de digamos, la estética del objeto, que la estética siempre se remite a la funcionalidad, por si acaso, ¿eh? Ya sea en el área desde una casa, un computador, un celular, el mismo foco que me está alumbrando, etc. Pero eso también tiene que ver con lo que te digo de
que si tú ves una obra literaria o lees un libro o vas al cine, y yo creo que muchas veces si tú haces memoria, cuando eras más adolescente, tal vez te impacta más porque tienes menos experiencia, y dice, vi una película, mi caso personal, bueno, perdón por ser autorreferente, pero vi una película de la escultora que era amante de Rodin, y, y la soledad que transmitía esta chica tan joven y tan talentosa que pasó al olvido porque estuvo bajo el ala y supervisión como pupila de Rodin, pero quedó en el olvido y de hecho terminó en un asilo y murió a los 70 años diciendo que Rodin le había robado todo su trabajo, y lo cual hasta cierta manera es cierto, entre comillas. Muchos de esos artistas se han ocupado, se han nutrido de otros que no tienen los contactos para sobresalir o no tienen el carácter o la resistencia o adaptación. Esa es la otra. Si tú no te adaptas, no tienes disciplina, y tu obra sí es perturbadora, pero a la vez también se adelanta el tiempo y no es comprendida, tú también tienes la responsabilidad de tu habilidad, de tu talento, y aunque se adelante y no sea entendida, tienes que perseverar. Y por eso cuando ella exponía y trabajaba el ónix, una piedra sumamente Claro. dura en la escultura, ella simplemente, no me acuerdo el nombre, por eso estoy alargando, ¿cómo se llamaba? No te apures. Se llamaba la escultura, no me acuerdo el nombre en este momento, pero tenía un hermano que era poeta, también del mismo apellido, conocido, se me olvidó en este momento, pero lo interesante es que la tipa no fue resiliente, no fue capaz de aceptar la realidad tal cual era, y aceptar el rechazo de la crítica en su época. Estoy hablando del 1800 y tantos, principios de siglo. Camille Claudel. ¿Mm? Camille Claudel. Camille Claudel, exacto. Uh-huh. Camille Claudel, esa película, cuando la vi cerca de los 16 años, me hizo reflexionar, primero a nivel humano, personal, muy íntimo. Estaba sola y no me daba cuenta la soledad que transmitía. Y eso me perturbó a tal grado que empecé a tomar una perspectiva de la vida muy diferente. Me angustió, después me hizo reflexionar y después me hizo tomar medidas. Y me preparó para esa soledad, que es mi entorno, es mi situación personal particular, pero muchas otras personas han visto la misma película y ven la cáscara, la primera lectura, la superficial, la que entretiene, después la segunda lectura y la que está en el fondo, que es la que quiere tal vez transmitir más el artista, es que a veces ni siquiera el artista es tan consciente de su obra, lo supera su obra, no se da cuenta de lo que está creando y digamos, queda con la boca abierta, por decirlo de una manera así, atónito ante lo que creó, porque parece que sus manos no fueran las que hicieron la obra. Entonces, si te adelantas 20 años con tu trabajo en el área que sea y no eres comprendido porque el resto te critica, ¿vas a desertar? ¿O tienes un negocio y la primera vez que vendiste un producto nuevo te fue mal, vas a desertar? No, tienes que seguir. Y tal vez en 20 años o 30 vas a estar en un boom, pero si sin tu apoyo, sin tu autoapoyo, ¿cómo que se llama? Empoderamiento propio, porque hay veces que no hay nadie que te apoye. Y eso te lo da también el trabajo artístico en sí, porque es un trabajo solitario. Claro. Para ti, ¿qué es la paz? La paz a nivel genérico, o me lo puede acotar, porque es como para ti, el amor. Personal, ¿qué es la paz para ti, para Andrea? Para mí personalmente, como ser humano. Sí, bueno, eso estaría totalmente segregado, y advierto como esas líneas que salen en las películas, cualquier referencia con la realidad, me hago responsable yo. La paz para mí tiene que ver con una cosa muy personal de cada cual. La paz para mí en especial es ser libre y no depender de nadie. ¿Y sabes qué es lo que me ha dado eso? En algunos instantes donde me he sentido también agobiada por otras circunstancias, que soy libre porque mi educación me hace libre. Tal vez no tenga el poder económico que quisiera, pero me puedo parar frente a todos los estratos socioeconómicos, culturales, y me van a aceptar porque tengo la preparación. Incluso me aceptan más de los abusos de esa aceptación a veces. Y me doy algunos gustos, ¿cómo te lo explico? De molestar o ¿cómo te lo explico? De no ser tan formal.
pero esa valoración me la da el otro. ¿Pero gracias a qué? A que mi herramienta, mi arma, no es mi poder económico ni mi poder, digamos, de autoridad, porque tengo un puesto, un cargo específico, ni poder político, ni nada de influencia. Pero sí tengo algo que es valórico, y eso es que la gente no le da tanta importancia a los valores. Cuando tú te haces una persona responsable, que está presente, que dice una cosa y es consecuente absolutamente, te ganas el respeto de todos. Y tú sabes que si cuentas con esa persona porque es honesta, no se va a quedar callado para caerte bien o para no generarse problemas, porque la mayor parte de las personas, cuando ven a alguien que se va a suicidar en un puente, dicen, no es mi problema, y pasan de largo. Y sí es tu problema. Victoria, quiero hacerte una pregunta hablando de Latinoamérica y aprovechando que hay gente de otros países que nos verá en esta entrevista, y es preguntarte por qué es importante que los gobiernos de Latinoamérica designen espacios a la formación artística. Bueno, los gobiernos de Latinoamérica y de todo el planeta, yo diría, pero los latinoamericanos están más marcados generalmente porque han tenido gobiernos de dictadura o, digamos, por la fuerza, como se le quiera llamar. Desde un punto de vista chileno, porque no sé hablar de la realidad de otros países más de lo que uno ve por noticias. Mira, en el año 1940 aproximadamente, por lo menos en Chile, esto era una realidad, que cada vez que se construía un edificio público o un edificio de departamento para residencia, de uso de residencial, se tenía que ocupar un espacio o un muro para hacer un mural o algún tipo de uso artístico o un espacio dentro del hall que pudiera reunir o difundir el arte. Y gracias a esa política se mandaron a un grupo de artistas, yo creo que concursales, no tengo la razón, está Ximena Christi, que es de la generación de 1940, está viva hasta donde yo sé. Ximena Christi fue una de las primeras mujeres que sale a Italia, por lo menos en el caso de ella, y puede recabar información y tecnología nueva y ver qué es lo que está pasando en el mundo en el arte. Recuerda que Chile en especial tiene una geografía que nos aísla. Está la cordillera de los Andes por un lado, por el otro lado está el Océano Pacífico, estamos hacia abajo, está la Antártida, y al norte, bueno, tenemos un país que está Perú y por un costado Bolivia, pero a lo que vamos que estamos aislados y estamos al sur del sur de todo, ¿ya? Y eso nos hace tener una visión más ensimismada o más única, o que respeta más lo vernacular. Entonces, dentro de esa perspectiva, el gobierno, en este caso los gobiernos latinos, derivados de una economía precaria, que estamos en un tercer mundo, digamos, donde estamos en vías de desarrollo, donde no se han suplido las necesidades materiales totalmente, o económicas, como le quieras llamar, es vital tener arte. Y doy un ejemplo, por ejemplo, Curanilahue, que es un pueblo pequeño acá, digamos, cerca de Concepción, entre comillas. O sea, Concepción, donde yo vivo, es la segunda ciudad más importante del país, justamente porque tiene cerca un puerto, lo que hace que el circuito internacional sea mayor por la parte comercial. Pero hay pequeños pueblos como Curanilahue que tuvieron una iniciativa de crear orquestas. En este caso, Américo Justi, que dirigió esa orquesta inicialmente, no sé si sigue ahora o el mismo, y empezó orquestas clásicas, me refiero, de música clásica, y llevó a estos jóvenes que apenas estaban en la escolaridad básica, llevando un simple violín a casa, por ejemplo. Ese violín a casa hizo que esa gente sin preparación, incluso hasta alguna, yo creo que hasta analfabetas, tal vez alguna de esas familias, se activara, escuchara el violín, escuchara por primera vez música clásica. Es decir, cómo cambia ese efecto sinergético a través de uno de sus integrantes, sale de la marginalidad en la cual está. Él está marginado no solamente económicamente, está marginado intelectualmente, y su futuro también está marginado. ¿Por qué? Porque no les da ni siquiera el derecho a soñar cuando tú no tienes con qué poner el pan en la mesa. Pero si llega el violín a tu casa, tú dices, oye, en vez de darle algo para, no sé, para poner techo a la casa, no es lo mismo, porque lo otro te da la perspectiva de esperanza,
de poder salir de ese lugar, no porque sea malo, sino que pone en el mapa también a ese lugar, Curanilahue, y podría ser 8 pueblos. Por ejemplo, están las bordadoras de Copilemo, María, por ejemplo, la Rosmary Pin, la esposa de Eduardo Mainer, premio municipal de arte, Eduardo Mainer, y Rosmarie, una escultora, esposa. Ella fundó los primeros jardines rurales infantiles. Me refiero a jardines, es la escuela como más básica que hay antes de la primaria, cuando Sí. están niños de 3 a 4 años ya. Jardines rurales fueron los primeros en el año 74 hasta el 76 aproximadamente, y esos jardines sacan a esos niños de un pueblo que está cerca, a 25 minutos de Concepción, pero está como en una situación, en esa época, estancada. Y ella les dice, borden su realidad en una arpillera. Y ahí toco con la Violeta Parra, que ella rescata lo vernacular de los pueblos, camina con su guitarra en mano por el campesinado, y rescata todas esas payas que son como el rap de ahora, en realidad son rimas cantadas, y las comparte y les pone música y las perfecciona y algunas les pone letra y empieza a crear, y de la manualidad de sus arpilleras bordadas que llegaron al Louvre a ser expuestas, rescata lo básico, lo naif, hacia lo sagrado del museo. Es decir, en vez de llevar el arte hacia lo sagrado del museo, lo desacraliza. ¿Y por qué no llevamos el arte hacia la calle, pero no con batucadas? No estoy diciendo que sea malo, pero podríamos llevar el cine con grandes obras de teatro, o podríamos llevar 8 horas de mayor envergadura hacia la calle para que la gente esté invadida con la escultura urbana. Que yo he viajado, y en países latinos, como Colombia, por ejemplo, sí hay mucho respeto por la escultura urbana. Acá no se provoca eso. Es caro, sí, es caro. Y varias veces otros me dirán, oye, ¿qué vas a gastar 2.000 millones en una escultura cuando hubo, después del terremoto, de los caídos? Y todos alegan, oye, esos 2.000 millones podrían haber construido casas. Está bien, lo entiendo. Pero también tiene que haber una media, que ese impacto de ese monolito o monumento también refleja un hito, y un hito hace que un lugar exista. Cuando tú pones el Guggenheim en Bilbao, ¿quién conocía Bilbao antes? Sí, me va a decir, lo conocía bastante gente, pero no es lo mismo. Ahora van a ver el museo. Lo mismo. Borja Huidobro hizo un plan, arquitecto chileno que está radicado en París, hasta donde yo sé, o en el extranjero, y ha construido edificios públicos afuera. Pero él no se queda acá, y hizo un proyecto para hacerlo en el borde costero del río Biobío. Hablemos del río Biobío, que es uno de los de mayor envergadura en Sudamérica. Estamos hablando de 1 kilómetro de ancho, para gastar menos. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué en estas culturas donde están represivas, o bajo el gobierno de una dictadura, por ejemplo, o podría ser también un gobierno un poco corrupto, o digamos el nepotismo de poner a tus familiares, etcétera, como sea, siempre esos gobiernos se tienden a decir que matan la cultura. Y yo lo que veo, por mi historia personal, siendo artista y también, o habiendo pasado por un periodo más artístico, digámoslo, para ser más sencilla y más honesta, vi mucha exposición de arte bajo la represión. Bajo la represión hay más arte, subterráneo, sí, oculto, nos escondíamos para escuchar la música. Los prisioneros, por ejemplo, cantante o música pop, nace, repercute, perturba, te hace un llamado, te dice, pateando piedras, dice uno de los temas, por ejemplo, porque la gente no tenía dinero, porque no tenía trabajo, porque estaba marginada, los jaivas, se van al extranjero. Hay muchos grupos, en Tijimán y Yapu, se nos privó escuchar esa música, pero igual se escuchaba, y más, porque nos traspasábamos en esa época, los años 80, los cassettes, y los copiábamos. Pero ahora, en democracia, como es tan fácil hacerlo, ya pierde, como quien dice, el romántico, la visión romántica de ser artista, de ser como más legendario, más un guerrero, en mano, como tu arma era tu poesía, tu arma era tu música. Y Víctor Jara, por ejemplo, la muerte de Víctor Jara, cortado de mano, o sea, literalmente, ¿qué música no ha marcado? O sea, marca una época.
así, no es necesario hablar de música clásica o docta, también hablamos de música contemporánea. Cuando llegas a la calle y tú ves gente bailando y dices, ay, estos chicos que están haciendo desorden. Esos chicos bailan rap o cantan rap, perdón, bailan hip hop, que es salto golpe, significa, es mejor una pelea o un combate del lenguaje a través del rap, que en realidad es una palla en nuestro país del campo, pero hecha en la ciudad, con las rimas, y gana el mejor. Y eso desarrolla el lenguaje. Tú para hacer rap necesitas manejar un buen dominio del lenguaje. ¿Y qué es el lenguaje? Si tú tienes pocas palabras, desarrollo intelectual con un lenguaje pobre, tienes pobres ideas, pocas ideas. Poco del lenguaje, pocas ideas, poco desarrollo intelectual, pobre imaginación, pobre desarrollo intelectual, todo se vuelve más pobre a nivel valórico, material, intelectual, creativo y tecnológico. Es decir, si tú tienes un amplio vocabulario, lo más probable es que tenga más salidas y opciones. Entonces, para esta gente modesta o pobre, literalmente, o marginal, ¿qué es lo que está pasando? Que ahora los guetos, en vez de bolsones de pobreza, tenemos bolsones de cultura, donde lo marginal es ser culto y lo popular es ser ignorante, incluso hasta ser cool. O sea, está al revés. Tenemos los medios de comunicación como nunca, pero vemos los peores programas, nos quejamos de la televisión. La televisión te pasa lo que es vendible. ¿Y por qué es vendible? Porque la gente elige ver ese programa. Pero yo tengo la libertad de elegir lo que puedo ver. Y si yo eligiera documentales, no es necesario ser tan fome, ocupar lo más denso. Hay historias de vida, biografías, hay tantas cosas por ver de manera entretenida que el cine como séptimo arte nos puede dar para una alternativa para aquellos que odian leer o que no tienen acceso al libro material, porque aquí en Chile por lo menos no hay una diferencia en el impuesto al IVA, se llama impuesto al valor agregado, que se aplica a cualquier producto. Es decir, si tú compras una lavadora, un televisor o un libro, el 19%. Pero en otros países, en tu país, por ejemplo, yo recuerdo que me parece que era un 2 o un 3%, si no me equivoco, y en otros países está libre de impuestos, lo cultural. Es decir, comprar un libro te sale más caro, o sea, tienes que tener dinero para hacer culto acá. Y no creo que sea igualitario. No, claro, o sea, el acceso a la cultura de hecho debería de ser un derecho universal que esté implantado en las leyes de todos los países. Porque... De hecho, el gobierno tiene que subvencionarlo, no hay otra forma. Lamentablemente, en países no se significa que es porque seamos un país pobre o subdesarrollado en vía de desarrollo. El problema es que estamos en países con poca población. Estamos hablando de un país que tiene 19 millones de habitantes, un poco más. No es lo mismo tener 600 millones de habitantes, como por ejemplo podría tener Estados Unidos, o el país de ustedes, México, que por eso la mayoría de los cantantes populares, digamos, o grandes grupos de rock se van para allá porque hacen un recital y con eso pueden vivir. Acá no, ¿cuándo? ¿Cuándo van a llegar a un estadio? ¿Van a ir 1 millón de personas? No, ni siquiera hay espacio para poder tocar y para llegar a esa gente. Porque no tenemos personas, por eso los negocios y todo es más pequeño, todo se reduce. Y como dices, rapar, tú lo debes conocer, urbanista de la escuela de Chicago, decía, todo se potencia en las grandes ciudades, tanto lo bueno como lo malo. Correcto. Es más fácil sobresalir en una gran ciudad, Nueva York, por ejemplo, que es el corazón de las ciudades del planeta, en una ciudad perdida en el horizonte, digamos, y al sur del mundo, que yo como, no, perdonen la palabra, pero la palabra poto, por ejemplo, significa en mapudungún, lenguaje de los mapuches, significa trasero culo. Eso es lo correcto, aunque les duela. Pero dice, estamos en el culo del mundo. Estamos con un lenguaje, nosotros no hablamos español, hablamos castellano, pero no tampoco, hablamos español chileno. Llega gente de magíster o de doctorado a hacer su posgrado a la Universidad de Concepción, y resulta que están aquí en los mejores programas porque llegó un tipo que era una eminencia en Harvard, en el área, en la astronomía, por ejemplo, le gustó la ciudad y trajo todos sus amigotes, por decirlo de una manera simple, y se instalan acá para hacer por doctorado. Y ellos llenan con un lenguaje excelente de español, pero no entienden nada. Porque nosotros hablamos con mucho modismo. Sí, de hecho, conforme, no importa el país, la ciudad, vamos transculturizando, ¿no?
lo que vivimos nuestra cultura nos acompaña hacia donde vamos, hacia donde viajamos, y también nos llevamos parte de la cultura de los espacios en los que vivimos. Entonces, ese complemento y ese contraste también hace que se enriquezca el universo de, por ejemplo, alguien que ha tenido la fortuna de conocer personas de distintas culturas o visitar distintos países, ¿no? Porque pues se amplía su universo. Y El episteme se llama de realidad. Es el horizonte que tú tienes limitado, digamos, hasta donde puedes ver el ser humano, se llama episteme en este caso. Este tipo de discurso que estamos hablando ahora. El episteme, nuestro horizonte de realidad es limitado. Si lo proyectamos y tenemos relaciones con el extranjero, se amplía porque nos vamos integrando a esa cultura. Y a veces, ¿qué es lo que pasa? Que la transculturación, es decir, se come a la cultura más poderosa, ya sea económica, se come a la cultura local. Eso tiende a pasar. Es cosa de ir al aeropuerto. Tú conoces un país en el aeropuerto. Si tú entras a un país y encuentras con música autóctona y con retablo, digamos, alusivo a su cultura, por ejemplo, a los mayas, inventos, o lo que sea del lugar donde llegues, pero lo primero que pasa a veces en los aeropuertos es que te encuentras con un cartel de una Coca-Cola, o sea, o de un producto. Eso no es cultura, esa cultura pop puede llegar a serlo, lo tomó Andy Warhol, pero ojo, estamos entrando a un país, y eso, cuando entramos a un país a una escala, digamos, de vuelo, estamos un par de horas, y después vamos, por ejemplo, a Frankfurt, y pasamos por otro país entre medio, y si vemos eso, ¿qué vamos a conocer del país? Nada, que tenían un letrero, una expendedora de golosinas, con productos internacionales. Por eso te digo que esas bordadoras que yo te hablaba, que la Violeta Parra tomaba las bordadas, bordaba su realidad, lo que ella ve, la vista local. Entonces transformemos lo local en universal, no al revés. Y también el museo no necesita estar en un espacio determinado, es como cuando dicen hay que ir a la iglesia para encontrar a Dios, independiente de que sea atea, da lo mismo. El espacio lo determina uno se apropia. ¿Por qué el cementerio, por ejemplo, tiene que ser triste? ¿Por qué el cementerio no puede ser un espacio como un parque donde los cabros pudieran, aquí se nota lo local, cabros, se le dice a la gente joven, los chicos, los adolescentes, puedan incluso andar en patines y puede haber hasta un skatepark? Tú me decís, qué locura, que falta respeto. No, depende de tu perspectiva limitada. De las creencias. Ir a llorar a alguien que perdí. ¿Ah? De las creencias, depende de las creencias. No te escuché, perdón. Depende de las creencias. Sí, pero las creencias también se van evolucionando, se van conformando. Si tú ocupas esos espacios como, deja de tenerle miedo al cementerio, el cementerio no es para películas de terror, el cementerio donde quedan los restos óseos de un ser querido, ahí no está tu abuelo, no está tu tía, no está nadie. Es en la representación gráfica, visual de la pérdida. Pero si transformas eso en un espacio de tranquilidad y paz, donde puedes ir a leer, puedes disfrutar mira, piensa, en el cementerio en Concepción, tiene el único sector donde puedes encontrar árboles en plena ciudad que son autóctonos de acá, digamos. ¿Por qué? Porque nadie se mete a cortarlos, po. Así es simple, porque la gente no se preocupa, pero sí los cuida. Y ahí está la vegetación más prístina del sector, porque y es precioso. Y está la escultura de los grandes mausoleos, porque nosotros tenemos en Latinoamérica los cementerios para el resto, digamos, de otros países más desarrollados, usan la pura lápida en el suelo o levantada. Acá se usan una especie de como monumentos, como casa, que son como un símil de una catedral, incluso a veces, que valen mucho más caro que una casa. Yo por lo menos en mi familia voy a vivir mejor muerta que viva, vivir entre comillas, voy a estar mejor muerta. Me gustaría tener el mausoleo como mi casa ahora. Y firma el arquitecto como forma una gran construcción y pone su placa, es decir, es su obra de arte. Y claro, eso es un paseo. Y la gente, los turistas, muy pocos visitan los cementerios. Y yo les digo, vayan al cementerio y me quedan mirando, esta tipa es loca. Oye, ahí está la historia de la ciudad, ahí están todos los grandes próceres, nuestro acervo cultural. Ahí va a conocer a todos los que están muertos ya y que dejaron su huella. El arte, el que hace arte, si no es consciente que todo lo que está haciendo no es para sí, sino que es para trascender, trasciende su obra, pero no él trasciende su obra, diferencian la persona de la obra. La persona puede ser una porquería de persona sin valores,
y se ha visto muchas veces reflejado a nivel global, de gente sin valores como Rimbaud y Verlaine, que era poeta y pareja, y le quemaba el pelo a la esposa, y embarazada. Qué buena persona, muy sensible el artista, pero olvidémonos de la persona, veamos su obra. Eso es lo que la gente hace, junta, hace una mezcla. ¿Se has dado cuenta que generalmente cuando uno se enoja, después siempre te termina todo en que estáis gorda? ¿Qué tiene que ver eso? Claro. Si el problema es otro. Mezclan todo, entonces no separan esa parte de estructura y que se llama semiótica, el estudio, digamos, que aquí hay bueno, acaba de morir, no acaba, sino que recientemente murió Eduardo Meissner, que es uno de los pocos teóricos semióticos, digamos, que hizo la semiología de la arquitectura, y que por suerte yo lo conocí desde los 16 años y nos transformamos en amigos, y que, bueno, yo lo considero mi mentor junto a su esposa, que es la Rosemary Prim, pero gracias a ese contacto me abrió las puertas a miles de cosas, y él recibe a cualquiera. Ser generoso no significa darte dinero, ser generoso con lo que tú conoces. Y me educó mucho gratis, y eso no tiene precio. Si alguien me pregunta algo y yo le respondo, la educo. Pero quedarse callado porque es más cómodo y no decirle que te estás equivocado porque estás pintando, estás haciendo algo y te equivocaste y no eres consciente, y nadie se atreve para no quedar mal, para no generarse roce, eso es ser inconsciente, no lo estás ayudando, lo estás hundiendo. Y también tú también tienes que aceptarlo. Ahora, las opiniones pesan según quien la emita. Uno sabe que si la persona no es capaz de combinar una chaqueta con su corbata, difícilmente va a poder hacer un edificio. No siempre así, pero me echa la duda. Entonces, tal vez lo pueda hacer que no se caiga, pero a lo mejor cuando lo pinta ahí ya, no sé, estaría a desconfiar. Pero lo que te estoy tratando de decir en el fondo es que... ¿Ah? Me perdí. Dime. Para finalizar, quisiera preguntarte, hacerte esta última pregunta. Para ti, ¿cuáles son las 3 contribuciones más grandes que Chile ha hecho al arte? ¿Contribución así como país o como a nivel como individual país, de artistas que tenemos? Pues como país al arte. Como país, Ajá. al arte, o sea, con sus acciones políticas o como partidarios de... Porque yo te lo puedo ver a través de los actores que tenemos, de los por ejemplo, a través de artistas. Sí, a través de los artistas. Bueno, tenemos, por ejemplo, lo que ya te he nombrado, por ejemplo, está dentro de distintas áreas, yo diría que es trascendente. Bueno, tenemos varios premios Nobel, ya, los quiebres en la literatura o en la poesía está Parra, por ejemplo. Nicanor Parra, el primer antipoeta. Ahí tiene un quiebre en una poesía nueva. Huidobro, Vicente Huidobro, también crea una gráfica, una visual, una poesía visual, que no solamente se lee, se ve. Está el rescate de Teresa Vilmons, que pocos la conocen, que eran, digamos, conocidos y que hizo una obra completa, digamos, y que está oculta y que recientemente está siendo rescatada, aunque yo vengo hablando de ella hace 20 años. Pero el punto es que también dentro de otras áreas, música, ya te nombré los prisioneros a nivel popular, pero también podríamos hablar de... el otro serían intérpretes. Yo podría haber dicho a Raúl, por ejemplo, pero Raúl es un intérprete, un gran intérprete, pero no es un creador. No cambió la música. Es diferente. Eso es lo que hay que diferenciar. Ahora, te dije lo que era Víctor Jara, la revolución social que hizo a través de su arma, era su arte. Esa era su arma de, digamos, su herramienta de grito, digamos, de expansión. Sin esos grandes que son, lamentablemente, aquí hay un riesgo tremendo de repente en las situaciones de crisis política o estar en represión, de sacar la cara, porque aquí te matan, ¿no? O sea, si tú muestras mucho, están los grandes muralistas, está Serrano, el escritor Serrano, tenemos una conexión muy fuerte con los muralistas mexicanos también, que aquí tenemos un mural en la Universidad de Concepción y que está hecho por una mezcla entre muralistas de Chile y mexicanos, que trajo una oleada, digamos, de 8 pequeños murales. Está de La Fuente, que es muralista chileno.
Tenemos también, hay otras personas que, yo creo que con esto me van a retar porque no nombro a todos, pero es que es tan largo. Albino Echeverría, que parte como colaborador en González Camarena, ¿ya? En la Pinacoteca de la Universidad de Concepción tenemos un tremendo mural entre la relación entre política cultural entre México y Chile. Repíteme la pregunta porque estoy bien dispersa. ¿Qué es lo que me estabas preguntando? Hablando de las contribuciones de Chile al arte, y me estás hablando de los artistas que tienen. Mira, una vez conversando con un chico de intercambio que elegí acá de la Universidad de Cambridge, supuestamente, me dijo, yo le dije, pon música. Y yo le dije, pon música chilena. Y me dijo que no le gustaba. Yo sabía que no le gustaba, pero le pregunté por qué. Me dijo, porque es muy triste. Si tú te das bien cuenta, la música en general latina, salvo los centroamericanos, es diferente, pero los sudamericanos, y Chile en especial, es bastante gris, porque nuestra geografía y nuestro clima es gris. Entonces nos hace vestir gris como uno ve, ¿cachai? Todo tiene un ritmo. A nivel del sur, la lluvia, todo eso se refleja en la obra de estos artistas, ya sea música, literatura, canto, lo que fuera. Pero es triste porque es doloroso estar... la pobreza duele. Y yo hablo no de pobreza, hablo de miseria humana. La miseria material, aunque suene cruel decirlo, está a 1 milímetro de traerte la miseria espiritual, por la necesidad. Tú robas porque necesitas, no todos, pero principalmente alguien que tiene valores y llega a robar en un supermercado para comer. Eso es robo por necesidad, no está robando porque quiere el último celular que salió o el último, no sé, televisor. Pero cuando tú robas comida, yo he visto muchas veces gente robar comida y comérsela en el supermercado. Eso es robo por necesidad. Y de ahí se te hace costumbre. Y la costumbre y ver que tus padres hacen lo mismo ya se vuelve en algo normal. Y ese es el problema. Cuando hay tanta miseria económica, los valores lamentablemente quedan en segundo plano. Y eso hace que esas personas no sean confiables muchas veces y te tengan que traicionar y te tengan que hundir a veces porque es su trabajo o lo pierden en el de él. Por ejemplo, por tratar de defender lo justo, yo no voy a perder mi trabajo con el cual mantengo toda mi familia si es que yo estuviera en una situación crítica y mi jefe me hace hacer algo incorrecto, por ejemplo, en un, no sé, en un espacio, ya sea una empresa privada o pública. Y tener que hacer oídos y vista gorda cuando veo que todos están robando. ¿Por qué? Porque, chuta, yo con ese dinero mantengo a mi hermana, que a lo mejor puede estar discapacitada y tiene un hijo y tiene problemas, y yo no puedo darme el lujo de ser honesto, porque ya esto de ser valórico ahora es casi un lujo. O sea, algunas personas pueden darse el lujo de decir la verdad, pero decir la verdad tiene un precio. Tiene el precio de la discriminación. Por eso es peligrosa una persona honesta, y más si esa persona honesta es inteligente. Te marginan, como si fuera una bomba atómica, porque no se compra. Es la llamada locura o el loco, que no ve las consecuencias. Pero es que sí las ve, sí es consciente, y por eso ya cuando lo están abusando, levanta la mano, pero no la levanta porque están abusando a él. La levanta porque no quiere que abusen del resto, porque alguien tiene que levantar la mano y alguien tiene que inmolarse, nada más, no queda otra. Pero si todos callan, en psicología se llama calla que calla o el chivo expiatorio. Y al final este chivo expiatorio, que es el único que dice la verdad, y hay un adagio chino que dice, si 1000 moscas, perdonen la palabra, pero dice algo así, si 1000 moscas se paran sobre la mierda es buena, no necesariamente pueden estar todos equivocados. Por eso decía que cuando tú estás frente a alguien que está en una situación de crisis o ve algo dramático que tú puedes salvarlo hablando, diciéndole no, está equivocado, pero tienes que exponerte frente a todo un auditorio y decirle, este tipo que le pagaron está mintiendo. ¿Y qué es lo que pasa? O se va a suicidar y tú dices, no, no es mi problema, como te decía. No, porque siempre va a ser tu problema cuando tú estás en una situación de privilegio intelectual, porque tú eres más consciente. Y si una persona no te entiende o no logra capturar porque no tiene la preparación material, intelectual y menos valórica por lo que te estoy explicando, él no ve la dimensión de sus actos o omisiones, pero yo sí la veo. Ya eso me genera una responsabilidad. Entonces, mientras más avanzas en conocimiento y en madurez espiritual, te hace ser responsable por otros. Y eso es lo que la gente no entiende.
que tienes que hacerte cargo del resto que está más desvalido o en situación de desmedro. Y sí, te corresponde. Es una obligación moral y ética, entendiendo moral por lo local y lo ético a nivel global. No sé si se entiende. Sí, no, Victoria, acabas de dar en el clavo con muchas cosas que a veces son críticas, ¿no? Críticas hacia los líderes sociales o críticas al estilo de vida, de el por qué te importa el otro. El mundo se ha hecho tan indiferente viviendo el día a día, resolviendo las cuestiones inmediatas, que muchas veces creemos que estamos desconectados y lo que le pasa al otro no es importante. Pero si tú, por ejemplo, tuvieras todas las condiciones óptimas de vida, ¿no? Económicas, de salud, sociales, pero si vives al lado de una persona que no las tiene, aunque digas que no te va a afectar, te afecta porque la otra persona va quizás buscar su bienestar y ¿qué va a hacer? A lo mejor transgrede el límite de propiedad, tal vez empieza a robar por necesidad y al final te termina afectando, ¿no? Si lo quieres ver desde una perspectiva muy egoísta o muy individual. Y eso, pues, en pequeño puede suceder en lo colectivo, ¿no? Sucede en lo colectivo. O simple y sencillamente porque al uno estar más consciente de la realidad, de tener diferentes perspectivas acerca de los problemas, de entender la situación o el contexto del otro, tampoco puede quedarse callado ante las injusticias. O sea, ya es muy complicado. Es muy complicado porque es poder ver diferentes aristas, diferentes formas del problema y uno se da cuenta más rápido si están abusando o no están abusando de alguien. Quién se encuentra en una situación de poder ante otra o viceversa, ¿no? O puedes visualizar las consecuencias antes de que eso suceda. Entonces uno se vuelve más consciente y es difícil quedarse callado, es difícil no actuar al respecto y pienso que este análisis que nos has invitado a hacer, esta reflexión de lo que hemos platicado a lo largo de estos 30, 40 minutos es muy valiosa y es un llamado a todas las personas a que aporten al nivel de su conciencia, ¿no? Que aporten lo que traen adentro, porque como individuos venimos a hacer algo maravilloso en este mundo, todos tenemos un propósito, todos tenemos una luz, que aunque a veces el sistema o las personas quieran apagar esa luz está ahí adentro y esa luz existe y esa luz vino a brillar, ¿no? Y así como hay situaciones que puedan no gustarnos, es nuestra responsabilidad también el ver qué hacemos para cambiarlas, cómo cambiamos, cómo... En base a lo que tú disculpa que te interrumpa, pero que si no se me va a ir la idea, cuando tú hablabas, en todo lo largo de la entrevista me hablabas de qué importa el arte, en qué impacta a nivel social o personal, unitario o global. Yo te pregunto, el impacto de estar cuando tú eres ignorante, en todos los campos, da lo mismo. O sea, el no saber, por ejemplo, yo he escuchado cada barbaridad, desde cuando en una conversación casual tú nombras a un personaje conocido supuestamente en el área cultural o pop, por decirte así ya Madonna, ya por algo así que ya quién no la conoce, y me dice alguien, no la conozco, y le digo, pero ¿cómo lo hiciste para no conocerla? Porque cuesta, entonces, porque aparece en todos lados. Entonces, cuesta más ser ignorante que ser culto. Y me dice, es que yo no estaba viva. Entonces yo le dije, si es por eso, entonces nadie podría sumar porque Baldor ya murió hace rato. O sea, una cosa ridícula. Y la visión de la pandemia ahora que estamos encerrados ha hecho a muchos deprimirse. ¿Por qué? Porque el trabajo te anodina, te pone ensimismado y te hace pensar, porque los que estamos solo viviendo en casa salíamos a trabajar, teníamos interacción con grupos, ya sea para divertirse, para practicar deporte, pero cuando quedamos aislados nos damos cuenta de lo necesario que es la sinergia con otras personas y que empezamos a mirar para adentro, porque no hay nada más para afuera. Ya no puedes ni siquiera hablar de otro, ni de otra circunstancia, porque tu vida se acotó a ti mismo, a tu interior, a tu mundo, y te diste cuenta lo pobre que eras, y lo pobre y lo vulnerable en que estás, porque
hasta para sujetar un objeto, para echar un mueble, no puedes abrir la puerta, te falta un brazo o una mano. Pero ojo, en ese tipo de cosas, estar ignorante te deja a merced de otro. Yo he visto, por ejemplo, gente que quedó 6 meses, porque aquí hay la comuna más larga en confinamiento de Santiago Centro y estuvo más de 6 meses cerrado. Imagínate una persona sola en un departamento sin vista a la calle. Claro, Y a merced de que no sabe cocinar, no sabe preparar nada y es hombre. Y tiene que depender de otro. Cuando tú eres ignorante, tienes que depender de un otro que decida por ti. Ese es el problema. Y perdona que te interrumpa ya para finalizar, pues eso, no, tú nos has hablado mucho acerca del arte, de la educación, de la libertad, de la paz, y pienso que es tarea de todos y todas el que nos sumemos a equilibrar esas desigualdades y que esas desigualdades que existen en el mundo podamos jugar nuestro rol como agentes de cambio para verdaderamente empezar por nuestra realidad inmediata, por equilibrar nuestro propio entorno inmediato y colaborar con los demás para poder crear algo nuevo y algo mejor. Y yo te agradezco mucho, Victoria, por esta entrevista, por colaborar, por sumar, por compartirnos algo de tu perspectiva, y está la invitación abierta también cuando quieras visitarnos en Tijuana, México. Eres bienvenida. Es una ciudad que te va a encantar porque es una ciudad multicultural, es sumamente creativa, está llena de grandes líderes. Quizás nos haga falta la belleza del desarrollo urbano o de algunos lugares que tengan que mejorar, porque nuestra ciudad crece a una velocidad más grande de lo que se desarrolla precisamente por la llegada de personas que vienen a querer cruzar a Estados Unidos, y eso también nos engrandece, a la vez también nos engrandece.